El relato de la furia de Aquiles, el asedio a la ciudad de Troya por los aqueos y la posterior guerra hacen de este poema épico uno de los más relevantes de la literatura de la antigua Grecia. El Bibliotecón presenta La Ilíada. El origen de la guerra. Hace muchos años, la ciudad de Troya era gobernada por el rey Príamo. Su esposa, la reina Hécuba, soñó en una ocasión que daba a luz una antorcha y su fuego incendiaba la ciudad. Tiempo después, Hécuba tuvo un hijo hermoso, del cual dijeron los adivinos: si este niño llega a crecer, acabará con Troya. Para evitar esto, el rey mandó matar al recién nacido, pero en vez de ello, un sirviente lo abandonó en el bosque, donde un pastor lo recogió, lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Paris. Paris creció y se convirtió en un gallardo pastor. Un día se presentó ante él el dios Hermes, acompañado por 3 diosas muy hermosas, Atenea, Hera y Afrodita, y le dijo: toma esta manzana de oro y dásela a la más hermosa. Atenea, en secreto, le prometió convertirlo en un guerrero poderoso si le daba la manzana. Hera, esposa de Zeus, el padre de los dioses, le ofreció poder sobre todo un continente. Y por último, Afrodita le propuso intercambiarla por el amor de la mujer más hermosa del mundo. Paris dio a Afrodita la manzana y en cuanto lo hizo se sintió profundamente enamorado de Helena, a quien aún no conocía. Paris estaba por zarpar en un pequeño barco que había construido para ir en busca de Helena, cuando llegaron a su aldea unos soldados troyanos. Solicitaron un toro, que sería entregado como premio a quien triunfara en un torneo que se realizaba en ese momento. Como Paris quería mucho al toro que su padre entregó, decidió participar en el torneo para recuperarlo. Venció, y cuando le entregaban el premio, la princesa Casandra lo reconoció y dijo: «Él es Paris, mi hermano». Entonces el rey Príamo lo admitió en el seno de la familia y lo casó con la bella Enone. Troya era una ciudad muy rica y verdaderamente fabulosa. Su gran fama en buena medida se debía a las grandiosas murallas que la protegían. Los dioses Apolo y Poseidón las habían construido y por eso amaban y protegían tanto a la ciudad. En cambio, Atenea y Hera odiaban la ciudad de Troya porque en ella vivía Paris. Apolo estaba enamorado de la princesa Casandra y muchas veces se lo dijo, pero como ella siempre lo rechazó, Apolo, en venganza, le otorgó un terrible don. Serás capaz de ver claramente el futuro, sentenció, pero nadie creerá en tus profecías. Por otra parte, Helena, hija del poderosísimo dios Zeus y de la mortal Leda, era tan bella que se parecía a la misma Afrodita. Por eso muchos príncipes griegos la pretendían, pero ella no se decidía por nadie. Entonces ellos, desesperados, se comenzaron a amenazar de muerte, pero el joven rey Odiseo, famoso por su gran inteligencia, les dijo: no sean tontos, no peleen, mejor juren respetar la decisión de Helena y proteger a su elegido, y juren también atacar todos junto a aquel que falte a este juramento, sea griego o no. Todos juraron, y un tiempo después Helena aceptó por esposo a Menelao, rey de Esparta. Un adivino advirtió a Paris que hiciera muy feliz a su joven esposa, porque llegaría el día en que el perdón de ella sería lo único que podría salvarlo de morir. Pero Paris no atendió la recomendación y pronto la abandonó para ir al reino de Creta. Cuando llegó al palacio de Menelao, rey de Creta, este no pudo salir a recibirlo y en su lugar lo hizo su esposa, la reina Helena. En cuanto se miraron, Paris y Helena se sintieron atados por un poderoso amor y tras una breve conversación decidieron huir esa misma noche. Casandra, llorando, advirtió que no se dejara entrar a Troya a la pareja, pero nadie hizo caso. Cuando Menelao se enteró de que Helena se había fugado con Paris, cayó en cólera y de inmediato viajó hasta la ciudad de Micenas para solicitar el apoyo de su hermano mayor, el majestuoso rey Agamenón.
Este también se enfureció, no solo contra Paris, sino contra todos los troyanos. Menelao y Agamenón decidieron hacer un llamado a todos los reyes griegos para que cumplieran su juramento y emprendieran la guerra contra Troya. Los preparativos duraron varios años, pero finalmente se reunieron un gran ejército de miles y miles de soldados, quienes designaron a Agamenón su caudillo supremo. Antes de partir, los griegos celebraron un rito para los dioses. De pronto, un horrible lagarto que interrumpió la ceremonia salió por debajo del altar. Trepó hasta las ramas más altas de un árbol cercano y allí devoró a los 8 pajaritos que piaban indefensos en un nido, junto con su madre, que no pudo hacer nada por defenderlos. Después bajó por el tronco y cuando tocó tierra quedó mágicamente convertido en piedra. Calcas, el adivino, advirtió: Mediante esta señal, Zeus nos anuncia que la guerra durará 9 años, pues fueron 9 los pájaros que el lagarto se comió, y que al 10º venceremos. El entusiasmo de los soldados y su ánimo de entrar en acción se vieron frenados por la falta de viento para impulsar sus velas. Entonces Calcas dijo a Agamenón: La diosa Artemisa pide que sacrifiques a Ifigenia, tu hija. Agamenón comenzó a llorar y pensó: no puedo negarme. Cuando Agamenón descargó la espada contra su propia hija, quien yacía valiente frente a todo el ejército griego, la misma Artemisa, satisfecha, la salvó al suplantarla por una tierna corderilla y la tomó como acompañante. El viento comenzó a soplar. Se hincharon las velas de los barcos y los griegos partieron en busca de su destino. Aquiles, hijo del rey Peleo y de la ninfa Tetis, era el más hermoso, fuerte y bravo guerrero griego. Cuando apenas era un bebé, su madre lo tomó de un talón y lo zambulló en las aguas de la laguna Estigia, que hacían invulnerable a quien las tocaba. Pero el talón del bebé quedó seco y por ello ese fue siempre su único punto débil. Cuando Aquiles era un niño, Calcas, el adivino, predijo que, años más adelante, la ciudad de Troya no podría ser vencida sin la intervención de Aquiles, pero que él moriría al pie de los muros de esa ciudad, poco después de Héctor, hijo del rey Príamo y hermano de Paris. Aquiles era todavía muy joven cuando Agamenón hizo su llamado a la guerra. Con la intención de librarlo del terrible destino que le esperaba, Tetis lo vistió de mujer y lo escondió entre las hijas del rey de la lejana ciudad de Esiros. Pero el astuto Odiseo fue hasta Esiros y reunió a las hijas del rey. De pronto sus soldados fingieron atacarlas. Todas huyeron, excepto Aquiles, quien se rasgó el vestido y se dispuso a pelear. Así fue descubierto y ya nadie pudo impedir que se uniera al ejército griego en su expedición contra Troya. La guerra. Durante 9 años, los griegos atacaron a Troya en vano. En ese mismo período conquistaron otras ciudades, de donde obtuvieron muchos esclavos. En una ocasión llegó al campamento griego un anciano, sacerdote del dios Apolo. Quería rescatar a su hija, a quien Agamenón, el jefe griego, había tomado prisionera. Pero Agamenón lo corrió con amenazas e insultos. En venganza, Apolo comenzó a matar soldados griegos, disparaba sus flechas invisibles y los soldados caían enfermos sin remedio. Los jefes griegos estaban muy preocupados por la extraña enfermedad de sus soldados. Calcas, el adivino, les explicó que para terminar con ella, Agamenón debía liberar a su prisionera. Aquiles exigió, groseramente, a Agamenón que hiciera lo que Calcas decía. Agamenón aceptó, con la condición de que se le dieran en cambio a Briseida, una bella esclava de Aquiles por la que éste sentía mucho cariño. Aquiles se negó y dijo que si Agamenón insistía en su petición, él se retiraría de la lucha junto con el ejército que comandaba. Sin decir más, se fue a su tienda de campaña. Finalmente, Agamenón liberó a su prisionera y Aquiles entregó a Briseida, pero les advirtió que no participaría más en la lucha. El joven héroe caminó hasta la orilla del mar y ahí se puso a llorar. Tetis, su madre,
salió de entre las olas y Aquiles le pidió que convenciera al poderosísimo Zeus de ayudar a los troyanos, hasta que Agamenón se viera obligado a pedirle perdón y suplicarle que regresara a luchar. Tetis fue hasta el trono de Zeus, se sentó a sus pies, se abrazó a sus rodillas y le hizo la petición. Zeus aceptó y selló su promesa con un movimiento de cabeza que hizo retumbar el Olimpo y todo el cielo. Zeus envió a Agamenón un sueño en el que, como falso augurio, el rey se vio conquistando Troya. Cuando despertó, dijo a los jefes griegos: «Salgamos a luchar, porque hoy venceremos». Las corazas y las armas de aquel ejército refulgían al sol. El suelo temblaba. A lo lejos, los griegos parecían una enorme y terrible avanzada de hormigas de oro. Pero Zeus había puesto sobre aviso al príncipe Héctor, jefe militar de los troyanos, y así, por las gigantescas puertas de Troya, salió un contingente de guerreros tan grande e imponente como el griego. Los ejércitos quedaron frente a frente. Paris se adelantó y dijo: «Lucharé contra Menelao, el esposo de Helena, y quien gane le dará la victoria a su ejército». Todos aplaudieron y la lucha comenzó. Paris iba a perder, pero Afrodita lo desvaneció en el aire. Entonces, el rey Agamenón declaró triunfalmente: «¡Los griegos hemos ganado!». Los troyanos ya habían aceptado su derrota, pero la diosa Atenea provocó que un soldado troyano disparara una flecha contra Menelao. Aunque la flecha no alcanzó su blanco, los griegos se indignaron y reiniciaron la pelea. Como los griegos pronto tomaron ventaja, Héctor, hermano de Paris, dijo: «Yo no abandonaré la lucha. Reto a Áyax, y esta vez sí, quien quede vivo le dará la victoria a su ejército». Los guerreros dejaron de pelear y el duelo comenzó. Fue una lucha feroz que duró horas, sin que alguno de los contendientes lograra ganar. Al caer la noche, los troyanos regresaron a su ciudad y los griegos a su campamento. Al día siguiente se decretó una tregua que los griegos aprovecharon para construir una fuerte empalizada con el fin de proteger su campamento y sus naves, encalladas en la playa. Terminó la tregua y el ejército troyano pronto tomó ventaja. Los griegos tuvieron que refugiarse tras su empalizada. Así los alcanzó la noche. Los troyanos acamparon frente a la empalizada griega para atacar al amanecer. Agamenón propuso: «Quizás sea mejor darnos por vencidos». Pero los guerreros se opusieron rotundamente y el prudente Néstor opinó: «Pidámosle a Aquiles que regrese a la lucha». Pero éste se negó a regresar, aun cuando le fuera devuelta Briseida. «Pues no hay otra opción», concluyó Agamenón. «Tendremos que defendernos con nuestros propios medios». Al día siguiente la batalla comenzó temprano. Los griegos provocaron la huida de los troyanos, pero Héctor unificó sus fuerzas y reinició el contraataque. Pronto fueron heridos los principales jefes griegos. Desde su tienda, Aquiles los vio llegar sangrando y mandó a Patroclo, su mejor amigo, a enterarse de lo que estaba sucediendo. El médico que atendía a los heridos dijo a Patroclo: «Tú eres nuestra única esperanza. Pide a Aquiles que te deje usar su armadura y a su ejército para que los troyanos te confundan con él». Llegaron los troyanos hasta las puertas del campamento griego. Estos los recibieron con una lluvia de flechas y piedras. Agamenón, Odiseo y Diomedes regresaron a la batalla, aunque estaban heridos. Pero poco pudieron hacer para detener a los troyanos, que con la ayuda del dios Apolo, derribaron la empalizada y penetraron en el campamento. Después los troyanos llegaron hasta las naves y comenzaron a incendiarlas. Entonces Aquiles finalmente se dejó convencer por su querido amigo Patroclo y le prestó su armadura y a sus hombres. Cuando los troyanos vieron venir a Patroclo, creyeron que era Aquiles y aterrorizados salieron del campamento griego. Pero más tarde, ya en el campo de batalla, Héctor lo mató. Cuando Aquiles se enteró de la muerte de su querido amigo, lloró inconsolablemente. Tetis salió del mar y Aquiles le pidió una armadura nueva. Ella asintió y subió al Olimpo para conseguirla. Al día siguiente,
Aquiles regresó a la lucha con su resplandeciente armadura nueva y provocó gran mortandad entre los troyanos. Estos huyeron y se refugiaron en su ciudad, pero Héctor se mantuvo fuera de ella, esperando al terrible griego. Aquiles y Héctor se enfrentaron. En el Olimpo, Zeus tomó una pequeña balanza y puso en cada plato la vida de uno de los contrincantes. La de Héctor bajó, indicando que era él quien debía morir. Aquiles mató fácilmente a Héctor. Lleno de rencor, amarró el cadáver a su carruaje y se lo llevó arrastrando hasta el campamento griego. Allí lo arrojó a los perros para que se lo comieran. El cadáver de Patroclo fue respetuosamente quemado en una gran hoguera y en señal de luto, Aquiles y muchos de sus soldados se cortaron la cabellera. Pasaron algunos días, durante los cuales los animales respetaron el cuerpo de Héctor, que, cuidado por Afrodita, parecía aún estar vivo. En esta ocasión tocó al rey Príamo sufrir sin consuelo. Por la noche, Zeus, compadecido, le ordenó ir con Aquiles para pedirle el cadáver de su hijo Héctor. Príamo obedeció, penetró mágicamente en el campamento griego y habló con Aquiles. Este se conmovió y, llorando, le entregó respetuosamente el cuerpo. Acordaron realizar una tregua de 12 días para que Troya celebrara los funerales correspondientes. Terminó la tregua y los ejércitos volvieron a enfrentarse. Aquiles era verdaderamente incontenible. El poder de su brazo arrasaba por igual con hombres, caballos y carruajes. Las armas no podían dañar su cuerpo gracias al baño que Tetis, su madre, le diera cuando era un bebé en la laguna Estigia. Aunque los troyanos recibieron grandes y poderosos refuerzos, como el de las Amazonas, comandadas por la reina Pentiselea, o el de los etíopes bajo el mando de Memnón, los griegos poco a poco fueron ganando terreno frente a los troyanos, gracias principalmente a la bravura de Aquiles. Aquiles estaba por derribar las puertas de Troya cuando Paris, escondido tras las murallas y guiado por el dios Apolo, lanzó una flecha que fue a herirlo en su único punto débil, el talón. Aquiles, enfurecido, comenzó a luchar más salvajemente que nunca. Parecía un león y los troyanos débiles ovejas. Pero al final la muerte lo venció. Se desplomó como un enorme roble mientras lanzaba terribles maldiciones a los troyanos. Paris gritó: «¡Vamos por ese cadáver para echárselo a los perros!». Pero Áyax, de una pedrada, le rompió el casco y los troyanos retrocedieron. Los griegos quemaron el cuerpo de Aquiles y guardaron sus restos en la misma urna que los de Patroclo. Tetis dio a Odiseo la armadura de Aquiles como trofeo a su valor. Áyax, el poderoso guerrero griego, deseaba la armadura, y fue tal su enojo porque Tetis no se la dio, que por la noche, cuando todos dormían, enloqueció y atacó salvajemente a un rebaño de carneros, pensando que eran soldados griegos. De pronto cayó en la cuenta de su locura y, avergonzado, se hundió la espada en la garganta. Calcas dijo: «Para que conquistemos Troya es necesaria ahora la ayuda de un nuevo héroe, Neoptólemo, el hijo de Aquiles». Odiseo y Diomedes partieron con rumbo a la isla de Esiros en busca de aquel joven. Los troyanos recibieron a Eurípilo, descendiente del grandioso Heracles, con su ejército de hombres armados con enormes lanzas. Eurípilo era tan fuerte que pronto los griegos tuvieron que retroceder hasta su campamento. Al día siguiente, al amanecer, los griegos se lanzaron al ataque para que los enemigos no tomaran ventaja. Los griegos se refugiaron en sus naves y ya estaban a punto de ser vencidos cuando llegaron Diomedes y Odiseo en compañía de Neoptólemo. Pronto el joven mostró su fuerza y valor. Se enfrentó al poderoso Eurípilo y lo mató. Los troyanos huyeron a su ciudad. Más tarde eran los griegos quienes estaban por derribar las puertas de Troya cuando Zeus envolvió la ciudad en tinieblas. El cielo se vio atravesado por refulgentes rayos y se escucharon terribles truenos. Entonces los griegos, temiendo la cólera del gran padre de los dioses, se retiraron, llevándose a sus muertos. Todavía se unió un héroe más a los griegos, Filoctetes, arquero invencible, quien estaba armado con el legendario arco de Heracles y flechas mortales.
Una de ellas alcanzó a Paris, quien, recordando la profecía, fue a implorar el perdón de su esposa, Enone, que sería lo único que podría curarlo. Pero ella le respondió: ¿Cómo te atreves a presentarte ante mí después de haberme abandonado tan cobardemente? Lárgate, miserable, y refúgiate en los brazos de Helena. Paris murió en solo unas cuantas horas, atormentado por terribles dolores. El final de la guerra. Así continuaba la lucha. Unas veces parecían ganar los troyanos, otras veces los griegos. Calcas, el adivino, dijo entonces: Los dioses me han dicho que solo podremos ganar por medio de un engaño. Entonces Odiseo propuso: Hagamos un gran caballo de madera y escondamos en su interior a los más bravos de nuestros soldados. Asegurémonos de que los troyanos introduzcan el caballo en su ciudad y entonces asaltémosla. Los jefes griegos aprobaron el plan y pusieron manos a la obra. Construyeron el caballo, sólido como un navío y alto como una montaña. Sus ojos eran 2 enormes piedras preciosas y sus dientes de plata. El hijo de Aquiles fue el primero en introducirse en el caballo por la entrada secreta. Lo siguieron Menelao, Odiseo, Diomedes, Filoctetes y otros muchos, tantos como podían contener la enorme panza del coloso. Las tropas restantes, bajo las órdenes de Agamenón y Néstor, incendiaron las tiendas, embarcaron y se perdieron en el mar. Desde su ciudad, los troyanos vieron el fuego y las naves partiendo y creyeron que sus enemigos al fin se habían rendido. Los troyanos llegaron hasta el caballo y a sus pies encontraron a un soldado griego con las manos atadas a la espalda. Se llamaba Sinón y su misión era engañar a los troyanos. Les dijo: Los griegos fueron por refuerzas. Fabricaron este caballo en honor de Atenea. Querían sacrificarme, pero huí. Si el caballo permanece aquí, Atenea entregará a Troya en poder de los griegos. Pero si pueden introducirlo a su ciudad, serán ustedes los ganadores. Por eso lo hicieron así de grande, para que no pueda pasar por las puertas. Laocoonte, sacerdote troyano de Apolo, gritó: Cualquier cosa que venga de los griegos es peligrosa. Entonces, 2 enormes serpientes salieron de entre las olas y lo mataron. Los troyanos tomaron esto como una buena señal, pusieron unos rodillos bajo las patas del caballo y con mucho esfuerzo lo llevaron hasta su ciudad. Derribaron parte de la muralla para que pudiera entrar. Cuando esto sucedió, las imágenes sagradas comenzaron a llorar. Casandra, fuera de sí y con lágrimas en los ojos, clamaba: ¿Cómo están celebrando hoy, si mañana van a morir? Pero nadie hizo caso. La ciudad entera se entregó sin freno a la fiesta. Los guardias descuidaron sus puestos y todos los troyanos estuvieron cantando, bebiendo y bailando hasta altas horas de la noche. Cuando ya todos dormían, rendidos de cansancio, Helena tuvo un presentimiento. Caminó hasta donde estaba el caballo y llamó por su nombre a los más bravos guerreros griegos, pero nadie respondió. En cuanto Helena se marchó, Sinón subió a la torre más alta y encendió una fogata. Los griegos vigilaban desde sus naves en una isla cercana y al ver este mensaje se hicieron a la mar. Sinón dio la señal y los guerreros salieron. Los primeros troyanos en morir fueron los vigías. Pronto llegó el resto del ejército griego y terminó con la ciudad. Troya se ahogó en gritos, sangre y olor a muerte. Neoptolomeo, el hijo de Aquiles, mató al rey Príamo. Andrómaca, la viuda de Héctor, fue tomada prisionera y la princesa Casandra fue reducida a la condición de esclava. Menelao triunfalmente recobró a Helena, quien era tan hermosa que nadie, al verla pasar, se atrevió a lanzarle un solo reclamo por haber sido la responsable de aquella terrible guerra.